Bien, muy buenas noches, somos el BG Institute y en esta oportunidad pues nos toca la actividad de aprendizaje número 2. Esta es la unidad didáctica implementación de interfaces de usuario. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con la explicación que estábamos haciendo en la sesión anterior acerca de lo que es pues el ciclo de vida de los sistemas de información. Habíamos dicho que los sistemas de información cumplen un ciclo de vida y como tal pues tiene que, ¿cómo se dice? Cumplir ese ciclo de desarrollo, ese ciclo de vida, ¿correcto? Pues bien, vamos entonces a continuar. Cuando hablamos del desarrollo de un sistema informático, hemos dicho pues que la primera fase, la primera etapa es la etapa del análisis, donde básicamente hacemos el levantamiento de información, ¿cierto? En función a la problemática situacional que nosotros tenemos, y en función a ello pues hacemos el recojo de todos los requerimientos que se pueden presentar por parte del usuario, ¿cierto? Para poder identificar pues cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales en este caso del sistema de información que vamos a desarrollar. Entonces la etapa pues del análisis es fundamental. Sin embargo, hay una estructura que debemos de tener en cuenta cuando uno pues implementa este tipo de sistemas de información, ¿no? Y en ese sentido, su trabajo de ustedes dentro de la unidad didáctica, como se dice, se busca de que justamente ustedes también elaboren una propuesta donde puedan básicamente, ¿cómo se dice? Definir, ¿no? Un proyecto de investigación, para lo cual en el aula virtual se ha publicado un documento donde está básicamente la estructura. Esto ustedes lo van a encontrar en la actividad número 1, ¿correcto? Entonces, revisen por favor el material, es importante que vean cuál es esa estructura que se está proponiendo para el trabajo de investigación. Entonces, ¿la definición de un proyecto es importante cuando uno va a desarrollar un sistema de información? Sí, es básicamente la propuesta. Luego viene lo que es el estudio del sistema, es decir, aquí analizamos básicamente cuál va a ser la propuesta de solución que ustedes van a tener que implementar y que va a estar básicamente en función de, en este caso, la solución que ustedes vayan a plantear, pero que tiene que tener concordancia con la problemática situacional. Por eso que la identificación del problema es fundamental en esa primera parte. En la siguiente etapa, pues tiene que ver con el diseño, donde básicamente aquí vamos a tener que establecer pues todo lo que es el modelamiento, ¿cierto? Dependiendo, claro está, de la metodología de desarrollo de software que queramos utilizar. Puede ser que trabajemos con una metodología de desarrollo de software tradicional, como lo es RUP, o de repente quieran ustedes trabajar con lo que es, pues, en este caso, una metodología de desarrollo ágil, ¿no? Como por ejemplo, pues el tema de Scrum, o de repente XP, o de repente Kanban, ¿no? Dependiendo de la metodología de desarrollo ágil que de repente ustedes quisieran utilizar. Luego, del diseño, donde uno plasma básicamente los diferentes modelos, si es que van a utilizar RUP, por ejemplo, pues tendremos que hacer los diagramas de caso de uso, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en UML están los famosos DQ, diagramas de caso de uso del negocio, y están los DQs, los diagramas de caso de uso del sistema. Y hay otros diagramas como el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración, el diagrama de actividades, el diagrama de clases, componentes, etcétera, etcétera. Dado que la metodología RUP tiene pues una serie de diagramas, ¿no? Y que son propios y que se van a utilizar pues cuando uno hace todo el diseño de un sistema de información. Luego está pues la etapa, o en este caso la fase de programación, que es básicamente ya la fase de desarrollo, que es básicamente ya la fase de programación, donde ustedes pues ahí colocan los algoritmos, ¿no? El conjunto de instrucciones que van a tener que desarrollar en función a lo que ustedes quieran sistematizar, ¿no? Y para eso yo formulo la siguiente pregunta, ¿no? Y cuando uno desarrolla un sistema de información, escuchen bien, luego de haber hecho el levantamiento de información,
luego de conocer cuál es la realidad situacional de la empresa, luego de conocer cuál es la problemática, ¿no?, que la empresa tiene, ¿qué debemos identificar? Porque se supone que uno lo que va a hacer es la sistematización o automatización de qué. ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Qué cosas sistematizamos? ¿Qué cosa automatizamos dentro de una empresa? ¿Alguien tiene la respuesta? Ya sea Carlos, Diana, Julio. Los procesos. Excelente, muy bien. Felicitaciones. Congratulations para todos. Sí, efectivamente, nosotros sistematizamos procesos. O sea, un sistema de información tiene que ver con la automatización de procesos. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, quiénes son los stakeholders que intervienen dentro de un proceso de negocio, ¿cierto? Tienes los stakeholders internos, ¿no?, que están dentro de la empresa, que obviamente tienen roles, que obviamente tienen seguramente funciones, cargos, etcétera. Y están pues los stakeholders externos, aquellos que van a interactuar con la empresa y que naturalmente seguramente va a tener que intervenir el sistema de información, porque obviamente va a haber un intercambio de información entre los stakeholders internos y los stakeholders externos. Pero ¿quién está en medio? Pues está el sistema de información, ¿no? Entonces, claro está que la sistematización o la automatización de una empresa está en función de sus procesos. Entonces, nosotros programamos, codificamos un sistema en función al proceso o procesos de negocio que vayamos a nosotros intentar mejorar, sistematizar, automatizar o virtualizar. Use el sinónimo que más te guste. Y eso tiene que ver mucho cuando uno pues implementa un sistema de información, más aún cuando tienes que crear el database, el almacén de datos, el contenedor de información, ¿no? Porque ese modelo relacional tiene que abarcar cada uno de los procesos que vas a sistematizar a través, claro está, de la identificación pues, ¿no?, de sus entidades, de los atributos que va a tener cada entidad, de la relación que va a haber en cada una de esas entidades y naturalmente pues de la cardinalidad que va a expresar cada una de esas relaciones. Entonces es fundamental entender el proceso de negocio como tal, porque en función a eso uno hace el análisis y obviamente hace el modelamiento, no solo del sistema de información, sino también de la base de datos. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver, profesor, cuando hablamos de implementación de interfaces de usuario? Tiene que ver mucho, porque ¿cómo planteo yo una interfaz? ¿Cómo elaboro un prototipo, ¿no?, una GUI, un Graphical User Interface o una interfaz gráfica de usuario, si es que no he entendido el proceso, si es que no he identificado los datos que quieren que se almacenen, si no tengo claro cuáles son las entidades, si no tengo claro qué atributos voy a considerar dentro de los diversos tipos de atributos que hay? ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de atributos hay? No sé si se acuerdan, modelo, entidad, relación, modelo relacional. Decíamos en el concepto de, se hablaba en el concepto del modelo relacional que existen, por ejemplo, tipos de atributos. Les ayudo con uno. Atributo monoevaluado. ¿Qué otro tipo de atributo existe? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Se acuerdan? Carlos, Diana, Jonathan, Julio. Tipos de atributos, aparte del atributo monoevaluado. Te comento un poco. El atributo monoevaluado es aquel atributo, aquel campo, aquel mnemotecnio que solamente va a almacenar un solo valor. De ahí viene el término mono. Mono viene de un solo valor. Entonces, así como hay atributos monoevaluados, también hay atributos, por ejemplo, multievaluados. Aquellos atributos que pueden contener más de un dato, más de un valor. Y existen otros dos tipos de atributos. ¿Recuerdan cuáles son los otros dos tipos de atributos? Ideas. Diana, tu opinión no importa. Carlos, Jonathan, ¿se acuerdan cuáles eran los otros dos tipos de atributos? ¿No? Sí. Existen otros dos que se llaman, por ejemplo, los atributos que sí o sí tienen que ir. Por ejemplo, ¿no?, si analizamos a nivel de persona, toda persona tiene un apellido, tanto paterno como materno, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, tiene una dirección, tiene un número de documento de identidad. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de atributos, ¿qué son? Son atributos obligatorios, ¿ya? No se olviden, existen los atributos obligatorios, aquellos campos que van a existir dentro de una entidad y que sí o sí tienen que tener un valor. Son atributos obligatorios. Y también, así como existen atributos obligatorios, están los atributos opcionales. Aquellos valores, aquellos datos que pueden o no contener valores,
¿no?, dentro de su proceso de almacenamiento. Profesor, ejemplo de atributo obligatorio: apellidos, nombres, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, tipo de documento de identidad, son atributos obligatorios. Toda persona ante la sociedad tiene que identificarse a la sociedad con un tipo de documento, llámese DNI, ¿no? Y si es extranjero, pues de repente un carnet de extranjería, un pasaporte, o este permiso que tienen, por ejemplo, los venezolanos, ¿no?, el PTP, en fin. Entonces, existe un tipo de documento de identidad, y cada tipo de documento de identidad pues tiene un número que lo va a identificar dentro del territorio, ¿no? Entonces, esos pues son atributos obligatorios. Atributos opcionales, por ejemplo, el número telefónico. El número telefónico es un atributo opcional, ¿ya? Es opcional y también es multievaluado. ¿Por qué, profesor, es opcional? Porque toda persona puede o no tener un número telefónico. Y en ese sentido, pues es opcional. Y es multievaluado porque una persona puede tener más de un número telefónico a la vez. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que dentro del proceso de sistematización, lo importante es la fase del análisis, luego viene la fase del diseño, pero es allí donde ustedes tienen que tener la capacidad de poder abstraer la realidad y poder plantear bien esos modelos. Porque planteando bien el modelo relacional, yo mañana no voy a tener dificultades al momento de crear mis interfaces, al momento de crear mis formularios. No voy a hacer que por ahí en el formulario se me vayan algunos datos que seguramente no haya yo considerado en la base de datos. Y eso implicaría que si yo analizo mal, modelo mal, implemento mal. Porque claramente, después de la etapa del diseño, pues viene la etapa de programación. Entonces estás de repente ya en fase de programación y por ahí alguien te dice, Diana, ¿y dónde está, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el estado del pedido? ¿Dónde está el atributo estado de pedido? Y tú dirías que el pedido tiene un estado. Claro, pues Diana, tiene un estado. Los pedidos pueden ser anulados, pueden ser emitidos o facturados, y pueden estar también en espera o pendientes de facturar. Entonces, en la empresa necesitamos, por ejemplo, que el pedido maneje un estado. Viene el gerente y te dice, no, Diana, necesito que me emitas un reporte de todos aquellos pedidos que estén pendientes de facturación. ¿Cómo le preguntas eso a la base de datos? ¿Se entiende? Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el análisis, porque naturalmente, cuando uno analiza, modela, y en función a lo que modela, pues diseña y luego implementa. Muy bien, luego viene, luego de la etapa de la programación, que no es otra cosa que la codificación del sistema, pues viene ya la instalación, la puesta en marcha, ¿no? Y para eso, pues tenemos que hacer las pruebas. A ver si han estado atentos la clase anterior. ¿Cuántos tipos de pruebas hay? Porque cuando hablamos de pruebas, se dicen que en la fase de pruebas o testing hay básicamente dos tipos de pruebas. Dentro de las dos hay una que es la más importante y la más decisiva, en la que nos va a decir si el sistema está o no correctamente implementado de acuerdo a las necesidades del usuario. ¿Cómo se llaman esas pruebas? ¿Recuerdan cómo se llaman? Tiene un término, un nombre. Las pruebas de... Vamos, funcionalidad. De funcionalidad. ¿A quién le das tú el sistema para que lo pruebe? Cuando yo a los usuarios. Pruebas de usuario, profe. Exacto, las pruebas de usuario. No forget, no olvidar. Claro, las pruebas de usuario. Cuando hablamos de pruebas, hay dos tipos de pruebas. Tomen nota. Primero, pruebas de usuario. Y dos, las pruebas que realizan los especialistas de IT. Es decir, nosotros, los programadores, los de sistemas. ¿Por qué decimos que la prueba más importante o la fase más importante post-desarrollo, post-implementación, son las pruebas de usuario? Porque el usuario es, como se dice, la persona que nos va a dar el veredicto final. Él nos dirá, mira Carlos, el sistema que has implementado no logro visualizar, por ejemplo, no puedo hacer una búsqueda o no puedo hacer un filtro con respecto a tal dato. Yo en la interfaz que tú has hecho, yo selecciono tal opción, ingreso tal dato, hago clic en la opción buscar, pero no filtra. Entonces Carlos dirá, pero caramba, yo lo he programado. Bueno, pero yo en pantalla no veo, no visualizo nada. Puede ser un tema de asignación de usuario, quizás puede que el procedimiento almacenado que estás invocando desde C# o desde NetBeans, desde el lenguaje Java, de repente no está ejecutándose, o es un tema de repente de, no sé, de lentitud del proceso, o no reconoce el parámetro de la búsqueda, etc. Puede ser muchas cosas, pero naturalmente el usuario nos va a decir cuáles son esas deficiencias.
nosotros como especialistas, después de que el usuario nos pasa todas las deficiencias que ha detectado con el sistema, ya sea de procesamiento de datos, ya sea que es un problema de repente de almacenamiento, ¿no? Básicamente lo que es el tema de guardar datos o actualizar datos o de procesamiento de datos, en función a todas las observaciones que el usuario nos diga, pues nosotros como especialistas haremos las pruebas para verificar si lo que dice el usuario es correcto. De ser así, pues tenemos que levantar las observaciones y ahí viene la siguiente prueba, ¿no? La prueba de los especialistas de allí. Una vez que ya hemos solucionado el asunto, volvemos nuevamente a lanzar la versión de prueba al usuario y decimos, mira, ¿sabes qué? Ya lo hemos solucionado, por favor revisa, te vamos a dar un plazo de 10 días, 5 días, una semana, utilicen el sistema, prueben el sistema, si siguen habiendo deficiencias, siguen habiendo de repente cosas por solucionar, por favor nos informan. ¿Por qué? Porque todavía no podemos lanzar la versión final si es que el usuario nos dice, sí, es correcto, el sistema funciona a medida de nuestros requerimientos. Una vez que hemos logrado pasar esa valla, pues decimos, ok, procedamos ahora sí a lo que es ya la instalación del sistema. Como todo, en el tiempo pueden haber cosas que en el camino empiecen a fallar. Puede que en un inicio el sistema corra perfectamente, pasa un mes, 2 meses, y de repente se comunican con Jonathan y dicen, oye Jonathan, hace un mes este formulario, este grid view, me filtraba, cargaba en cuestión de segundos, pero ahora se demora y se demora bastante para jalar la data. Y en momentos la página web se cuelga o simplemente dice fallo de error de conexión con el servidor. ¿No será que has hecho select asterisco from y no has puesto un where? ¿No has puesto de repente un filtro, un parámetro? Y te estás trayendo todos los registros habidos y por haber de la tabla. Puede pasar. Y claro, ¿eso qué genera? Lentitud. Lentitud del sistema, más aún si es un web, es una aplicación web. Entonces, allí pues obviamente se van a presentar deficiencias en el tiempo y ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues en algún momento todo lo que hacemos tiene que ser auditable. Así como, por ejemplo, ahora en la modalidad virtual que están muchas empresas, también hacen auditoría, también auditan a sus empleados, van chequeando, ¿están trabajando? ¿Cómo están haciendo el trabajo virtual? ¿Están avanzando? Entonces, así como hay una auditoría, pues en otras labores, en otras cosas, en el día a día, en la labor misma, pues en el mundo de los sistemas también tiene que haber auditoría, ¿no? Y para eso, pues también hay un tema amplio que se llama auditoría de sistemas, que básicamente trabajan en función a unas normas, ¿no? Por ejemplo, la ISO 27001, ¿no? Que tiene que ver, pues, con el tema de seguridad informática, que tiene que ver, pues, con todo el tema de auditoría de sistemas, ¿no? Entonces, estas son básicamente las etapas que debemos de considerar cuando desarrollamos todo sistema de información, ¿no? En realidad, todas las etapas son importantes y creo yo que la base de todo es el análisis y el diseño, esa es la clave. Porque ya el tema de implementación es simplemente poner en funcionamiento el sistema, ya es, como se dice, la codificación, la programación, y ahí pues yo sé que ustedes dominan y se desenvuelven tranquilamente, ¿no? Pero la primera fase, lo que es el análisis y el diseño, pues es fundamental, porque de ahí se va a edificar todo lo que queramos hacer en el tiempo, ¿no? Muy bien. Luego viene el ciclo de vida, según algunos autores, tenemos básicamente 3 autores, y cada uno de ellos pues tiene un enfoque, ¿no? Tenemos aquí básicamente al autor Fábregas, está Sen y está Fresno. Entonces, en el caso de Fábregas, para él, el ciclo de vida, ¿no? De todo sistema de información está compuesto de 5 pasos, ¿no? Primero, pues está el tema de los requerimientos, ¿no? Identifica los requerimientos. 2, luego que han identificado los requerimientos, hay que analizar esos requerimientos y someterlo al diseño del sistema o la propuesta que se quiere implementar. Y luego pues viene ya el tema de la construcción. 4, las pruebas. Y 5, la fase de producción, que para otro autor vendría a ser pues la programación o la codificación. Y está también pues la etapa del mantenimiento, ¿no? Todo eso en una misma etapa, en la etapa número 5. En cambio, para Sen lo enfoca, es un autor que lo enfoca de otra manera. Él dice, no, primero hagamos una investigación preliminar como primera fase. Como segunda fase, vamos a tener que determinar cuáles son los requerimientos. Y como tercera fase, pues hagamos recién el diseño del sistema, de otro punto de vista. Y luego Sen plantea, una vez que hemos hecho la investigación preliminar, la determinación de requerimientos, pues hagamos el diseño del sistema y luego recién pasemos al desarrollo del software. Finalmente, pues dice, una vez que hemos hecho
esas 4 etapas, pasamos a la quinta, que tiene que ver ya con las pruebas del sistema, y luego él somete en la 6ª etapa lo que es ya la implantación o implementación del sistema, y una evaluación, ¿no? Que vendría a ser como una especie de auditoría en realidad. Para Pressman, en cambio, él lo enfoca de otra manera. Él dice, bueno, son básicamente 5 etapas, ¿no? Tienes el análisis, tienes la etapa del diseño, 3, codificas, 4, pruebas el sistema, o sea, lo sometes a las pruebas de usuario, tienes que también probarlo tú como especialista, que no existan errores, que todo esté ok, y en algún momento pues tendremos que hacer mantenimiento. Cuando hablamos de la fase de mantenimiento, a ver si han estado atentos, ¿cuántos tipos de mantenimientos hay en un sistema de información? Sé que son 4. ¿Alguien me puede decir los 4 o parte de ellos? Tipos de mantenimientos, ideas. Correctivo y preventivo, son 2 ahí. Primero me has dicho correctivo y luego preventivo. Sí, no, preventivo y correctivo, profe. Ah, ya. Tú primero te vas a divorciar y luego te vas a casar. Ah, profe. Claro, es que hay un orden. Primero tienes que prevenir, pues, ¿no? Mantenimiento Claro. preventivo. Antes del error. Profe, pasó el error. ¿Qué hago? Mantenimiento correctivo. ¿Se entiende? Y hay otros 2. Muy bien, Carlos. Hay otros 2 tipos de mantenimientos. ¿Cuáles son los otros 2? Aparte del preventivo, correctivo. ¿Cuáles son los otros 2? Mantenimiento. Predictivo. Adapta. Adaptativo. Perfecto, adaptativo. ¿Y el último, el cuarto? Perfecto. Perfectivo. Perfectivo, excelente, muy bien. Pronóstico es otra cosa, eso ya es machine learning, business intelligence, ¿ya? Analítica de datos, sí, es otro tema. Muy bien, pero estamos para eso, pues, para recordar. Entonces, sí, pues existen entonces 4 tipos de mantenimiento, no te olvides. Tienes el preventivo, antes de que ocurran los errores, está el mantenimiento correctivo, post-error. El adaptativo tiene que ver con las mejoras que se pueden hacer al sistema que ya existe. Vamos a adaptar un proceso. Profesor, tenemos 3 procesos, pero me están pidiendo que incorpore generación de códigos de barra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con el sistema? Pues voy a hacer una adaptación. De repente ahora la validación va a ser con código CAPTCHA. Ah, ok, ¿y antes existía eso? No, pero es algo que voy a incorporar, es un change, es un cambio que voy a introducir al sistema. Pues vas a hacer una adaptación, mantenimiento adaptativo. Y el mantenimiento perfectivo, pues su mismo nombre dice, perfectivo, viene de perfeccionar lo que ya existe, que no es que esté mal, ojo, funciona, de hecho que el proceso funciona y puede funcionar bien, pero lo quieren seguir perfeccionando, lo quieren seguir mejorando. Y eso también es válido y está dentro de las etapas de mantenimiento. Muy bien, en general, ¿qué cosa es lo que debemos usar? Básicamente, se debe aplicar lo que es el análisis, que es la primera fase. 2, el diseño, básicamente ya el tema de los modelos. 3, la implementación, la programación. 4, pues etapa de control o testing o pruebas, si le quieres denominar de esa manera. Y luego, pues, está la etapa de mantenimiento, ¿no? Muy bien, ¿existen características del ciclo de vida? Sí, todo ciclo de vida de un sistema de información clásico tiene ciertas características. Aquí, obviamente, en este modelo que tenemos aquí en pantalla, pues existen, el ciclo de vida está compuesto aquí de cinco fases, ¿no? Pues está la investigación preliminar, luego dice determinación de requerimientos, diseño, pruebas, implementación y mantenimiento. Pues, bueno, están tomando a un autor de esta manera, que se debería de aplicar lo que son las fases del sistema de información, ¿no? En cuanto a sus etapas. Bien, tiene que ver primero, como primera característica, la implantación ascendente, es decir, en este caso el desarrollo del sistema, ¿no? El poner en marcha el sistema de forma progresiva, de forma ascendente, y las fases pues deben sucederse de manera secuencial. Cuando hablan de actividades secuenciales, eso me lleva, profesor, a pensar que en todo proyecto, porque se supone que un sistema de información nace de un proyecto que se constituye, ¿no? Incluso existe un curso que se llama diseño y evaluación de proyectos. ¿Tengo que manejar un cronograma de actividades? Sí, la respuesta es sí, deberías de trabajar un cronograma de actividades. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado, o seguramente en algún curso han tocado el tema, por ejemplo, de lo que es el PMBOK, ¿no? El PMBOK, pues habla, por ejemplo, en uno porque es amplio el PMBOK, habla un punto que se llama la gestión del tiempo. Entonces ahí pues habla de que todo proyecto pues tiene que tener un cronograma de actividades
y que existen actividades predecesoras, actividades paralelas, actividades antecesoras que se deben de realizar dentro de la gestión de todo el proyecto, y que naturalmente pues van a haber una serie de actividades o tareas que se deben de dar, algunas quizás de forma secuencial, otras quizás en forma paralela. Esto va a ser en función a la estructura que hayan definido pues en ese cronograma de actividades. En función a eso pues se desarrolla un proyecto, y un sistema de información pues también tiene etapas, también tiene tareas, también tiene actividades que debemos de realizar, y eso como parte pues del tema de gestión, ¿no? Siguiente característica: el usuario no ve resultados sino hasta el final. Esta es una de las características, dice, que tiene que tener todo sistema de información. Pero esto, jóvenes, es relativo, ¿eh? Esto va a depender mucho de la metodología de desarrollo de software. No sé si, por ejemplo, ustedes han leído Scrum. Scrum tiene por característica involucrar al dueño del producto, y trabaja de forma iterativa. Siempre está reuniéndose con el dueño del producto y siempre está mostrando avances, por ejemplo, del sistema. Parte de la metodología. Y cuando hablamos de una metodología tradicional como es RUP, RUP es una metodología un poco rígida, y en realidad RUP se recomienda aplicar la metodología de desarrollo tradicional. RUP, estoy hablando de metodología de desarrollo de software, ojo, cuando tienes un sistema que maneja más de un proceso. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema que maneja 2, 3, 4 procesos, estamos hablando de que necesitas trabajar con la metodología RUP, porque vas a poder detallar mejor la parte pues, de análisis y diseño del sistema a través de los distintos diagramas que tiene UML, para tener una mejor comprensión. Si es un proceso pequeño, es un solo proceso de negocio que vas a sistematizar, profesor, voy a hacer una app móvil, y es básicamente un proceso de, no sé, de pedidos en línea. ¿Necesito aplicar RUP? En realidad no. Suficiente con que apliques de repente una metodología ágil. Scrum tranquilamente te puede servir, ¿no? Porque es un proceso pequeño y no valdría la pena invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacer tantos diagramas para un proceso tan pequeño. Entonces, esto de cuando dice que el usuario no ve resultados sino hasta el final, esto, si estamos hablando de la metodología RUP, es así. Pero si estamos hablando de la metodología de desarrollo de software, en este caso ágil, una metodología ágil, pues no, puedes presentar avances a medida que vayas, digamos, desarrollando el sistema, ya sea por módulos o por etapas, para tener siempre el punto de vista del usuario final, ¿no? O del cliente que te está, pues, solicitando el desarrollo de ese sistema. Otra característica dice: el usuario o el ambiente pueden cambiar las especificaciones originales del sistema. Este punto es interesante porque no sé si les ha pasado que a veces ustedes están desarrollando un sistema y de repente en plena fase de producción o de desarrollo te llama el usuario y te dice: hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes qué? Necesito que introduzcas un cambio, un change, una modificación a lo que ya estás programando. Entonces, por ejemplo, la metodología RUP es muy rígida. Una vez que se firma el documento de licitación de requerimientos y es firmado y aprobado por la gerencia, este no se modifica. Este sigue su fase de desarrollo. No acepta change, no acepta cambios. En cambio, una metodología ágil, pues sí es flexible y sí quizás puede aceptar cambios o modificaciones por parte del usuario. Habrá que definir, habrá que analizar si esos cambios que se intentan o se pretenden introducir dentro del desarrollo del sistema va a afectar o no con la fecha final de entrega del sistema, porque todo sistema, pues ustedes sabrán, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final, y más aún cuando existe pues un acta de constitución donde uno firma con el cliente, con el gerente de la empresa, y uno se compromete en cierto tiempo a entregar el sistema, ya sea en 60 días, 90 días, 100 días, y obviamente, pues, como es un contrato, cuando tú no trabajas dentro de la empresa, sino tú eres un tercero que te han llamado para hacer el sistema, pues obviamente tienes que cumplir con los plazos establecidos. Y no es que te van a dar el 50%, te dan generalmente el 20, 25%, hasta en el mejor de los casos el 30% del valor total del proyecto que se ha presupuestado. ¿Alguien me puede decir cómo se llama o cómo ustedes determinan si un proyecto es viable o no? ¿Alguien puede decirme cómo determinamos la viabilidad o factibilidad de un proyecto de IT? Ideas. ¿Cómo determinamos si un proyecto es viable o no?
¿Pero un ROI? Ya, ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ideas? Aparte de la de Julio. En gestión de proyectos se le llama el estudio de factibilidad de un proyecto. Se dice que todo proyecto tiene que tener un estudio de factibilidad. Y este estudio de factibilidad generalmente tiene tres estudios. El estudio de factibilidad técnica, tomen nota, el estudio de factibilidad operativa y el estudio de factibilidad económica, o el famoso payback, que es el cuadro de costo-relación, costo-beneficio, ¿no? De ahí pues tenemos que aplicar lo que es el BAM, valor actual neto, el TIR, la tasa interna de retorno, ¿no? Para determinar pues la proyección, ya sea en 5 años o 10 años, en el que la empresa va a hacer una inversión y a través de ese estudio de factibilidad determinamos el tiempo en que la empresa va a recuperar esa inversión, ¿no? Porque toda inversión tiene que tener una recuperación, un time de recuperación, un tiempo de recuperación. Y naturalmente todo sistema tiene que tener un costo que se llama costo o gasto fijo, ¿no? Por ejemplo, el tema de mantenimiento. Se supone que todo sistema de información también tiene que tener un beneficio económico para la empresa. Si no, entonces, ¿para qué mandamos a sistematizar un proceso de negocio? Y aquí, cuando hablamos de estudio de factibilidad de un proyecto, es interesante porque hay que determinar los beneficios. Y un proyecto pues puede tener beneficios tangibles como beneficios intangibles. Lo más fácil de identificar en un proyecto son los beneficios intangibles, que es difícil de cuantificar. Lo más difícil es determinar cuáles son esos beneficios tangibles que finalmente para el gerente de la empresa es básicamente hablando en temas económicos. Ok, ¿cuánto me cuesta este sistema? 10.000, 15.000 soles. Esta es mi inversión. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Ese estudio de factibilidad lo tienen que hacer ustedes como especialistas para decirle al gerente cuánto es su inversión y cuánto es lo que ahora en adelante va a gastar al año para que el sistema no se caiga por un tema de mantenimiento, ya sea mantenimiento preventivo, correctivo, etc. Y cuál es el beneficio económico que le trae a la empresa el hecho de mandar a desarrollar ese sistema. ¿Cuánto es en dinero? La empresa va a percibir un beneficio de repente, no sé, un beneficio anual de 8.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles. ¿Y cuánto es el costo de gasto, ¿no? Al año por mantenimiento? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer el tema de mantenimiento? Pues es importante. De forma semestral. Ok, 2 veces al año. ¿Y cuánto vas a cobrar? ¿No? 2.000, 2.500, 3.000 soles, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que plantear en el estudio de factibilidad, ¿no? En el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿no? Que se divide en tres, como les repetía, el estudio de factibilidad técnica, que es básicamente identificar cuáles son pues, el equipo, el hardware, las licencias de software que tiene que adquirir la empresa. El estudio de factibilidad, por ejemplo, operativa, pues tiene que ver con los beneficios económicos que la empresa va a tener a raíz de la implementación o de la sistematización de uno o más de un proceso de negocio. Y finalmente, pues el estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto, donde pues presentamos, ¿no?, la inversión, el tiempo de recuperación, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, etcétera, una serie de cálculos que hay que hacer, y eso para que la gerencia tenga claro cuánto es su inversión y el tiempo que va a recuperar, ¿no?, su inversión. Si es básicamente en 2 años, en 3 años. Imagínate que tu estudio de factibilidad le diga al gerente, usted va a invertir 20.000 soles y lo va a recuperar en 6 años. No, mucho tiempo, pues ¿para qué voy a invertir 20.000 soles para recuperarlo de aquí a 6 años? Es mucho tiempo. Algo está fallando. Quizás los costos están muy elevados y los beneficios están muy bajos. ¿Qué hay que hacer ahí? Un juego matemático, ¿no? ¿Qué hacemos? Aumenta los beneficios y disminuye el costo. Eso es un tema netamente pues estadístico que hay que aplicar para determinar el estudio de factibilidad de un producto, ¿no? Muy bien, entonces eso también hay que considerar paso previo al proceso de desarrollo, ¿no? En la vida real, jóvenes no vayan a desarrollar un sistema solamente porque saben cuál es el proceso, ya tienen los requerimientos. Hay que incluso hacer gestión, hay que incluso también hacer el estudio de factibilidad. Oye, ¿la empresa realmente está en condiciones de pagarte lo que vas a cobrarle? No voy a hacer que desarrolles el sistema y al final digan, no, mira, sabes que es mucho lo que estás cobrando, tus costos son muy elevados, no te puedo pagar. ¿Y qué haces si es que el tema económico no has identificado y no has pactado eso al inicio con el cliente? Vas a trabajar en balde, porque si tú le estás cobrando 10.000 soles y te dicen, no, es mucho, mira, te doy 6.000, ¿qué haces?
o acepta los 6.000 o pierde, porque simplemente dice, mira, sabes que es mucho lo que está ofreciendo. Y no. ¿Por qué? Porque no has hecho el estudio de factibilidad, porque no has hecho el estudio de factibilidad económica, ¿no? De viabilidad del proyecto. Entonces, para evitar eso, primero hay que analizar la problemática, hacer los estudios correspondientes. Una vez que tengamos la aprobación de la gerencia, pues bien, ahora sí hagamos gestión. Hagamos nuestro cronograma de actividades, ahora sí desarrollemos el sistema, enfoquémonos en el ciclo de vida para poder pues continuar con el proyecto sin inconveniente, ¿no? Alguno durante el proceso de desarrollo. Otra característica, dice, es que también se pueden presentar numerosos problemas al momento que uno realiza el análisis, ¿no? Pues sí, básicamente los problemas se pueden dar, o generalmente se dan, entre el usuario y el analista de sistemas. ¿Esto pasa, profesor? Sí, pasa, porque a veces el usuario o el analista no logra entender lo que quiere el usuario, o el usuario no tiene la capacidad de entender qué es lo que se le va a presentar, qué es lo que se le va a presentar como propuesta de solución, qué tipo de solución informática se va a implementar, si es una aplicación web, móvil, escritorio, y hay que explicarle bien al usuario, ¿no? Qué cosa es lo que vamos a presentarle como propuesta de solución, ¿no? Porque a veces no se entiende, pasa que a veces el usuario no entiende al analista o el analista no logra entender al usuario, y eso también puede ser un problema al momento de presentar una propuesta de solución. Pues, sí, una vez que tengamos toda la parte, ¿no? Digamos, de constitución del proyecto, de costos, el proyecto ya está aprobado, el perfil y todo, entonces ya podemos, digamos, estar tranquilos porque ya toda esa parte de gestión está constituida y simplemente nos enfocaremos ya en el desarrollo de la propuesta propiamente dicho, ¿no? Muy bien, el ciclo tradicional de los sistemas de información, pues puede tener una serie de fases, ¿no? Aquí tenemos como si fuera una escalera, ¿no? Básicamente donde van a haber una serie de fases hasta llegar pues a la fase n+1, ¿no? Esto ya aparece como un bucle. Y aquí pues tenemos al usuario, ¿no? Que está sentadito mirando ahí a su computador y pensando, ¿no? Mira, pues, ¿y qué cosa es lo que van a implementar, ¿no? Y ahora cómo voy a trabajar, porque ya un proceso que quizás en la empresa es manual, pues ahora va a estar sistematizado. Bien, surge la siguiente interrogante, ¿no? Y al final del ciclo de vida el ciclo de vida, ¿no? Del desarrollo de un sistema de información, ¿qué hay? ¿Qué hay al final de todo? Pues bien, al final tenemos básicamente al usuario con su sistema ya definitivo, con su sistema ya acabado. Y aquí tenemos pues al usuario y su sistema, ¿no? Le está ahí observando su pantalla, ¿no? Dice, bueno, ya tengo el sistema, ¿no? Y uno empieza a mirar seguramente para entender qué cosa es lo que hace ese sistema de información. Y puede pasar de que a veces el usuario se sienta, mira la interfaz, mira la aplicación web, mira una serie de opciones, ¿no? Tiene por acá opciones a la izquierda, opciones a la derecha, opciones en la parte superior de la pantalla, opciones en la parte inferior, puede pasar. Y a veces el usuario, porque somos seres humanos, también a veces como que el usuario es un poco reacio al change, somos reacios al cambio, ¿no? Y aquí el usuario está pensando, está reflexionando, dice, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, pues, o no es el tipo de solución que yo esperaba que se implemente o que se desarrolle, ¿no? Puede ser, quizás, y ahí tenemos digamos, una forma, ¿no? Donde el usuario está ahí pensando, ¿no? Quizás no era lo que él quería, ¿no? Por otro lado, el usuario, frente a su sistema, ¿no? Sigue ahí reflexionando y él empieza a hacer, ¿no? Hay como un análisis interno, ¿no? ¿Será que no supe explicarle mis requerimientos? Y esto puede pasar. Por eso es que en la lámina anterior, cuando hablábamos de las características, ¿no? Que tenía pues todo sistema, es que una de ellas es los problemas que se pueden presentar entre el analista y el usuario, ¿no? Y aquí pues vemos básicamente el usuario donde está preocupado porque primero no es lo que él esperaba del sistema y él dirá, pues, ¿será que no me supe explicar? ¿Será que no supe explicarle bien mis requerimientos al especialista de sistemas, al analista de sistemas?
y él sigue ahí, ¿no? El pobre usuario ahí sentado, reflexionando, meditando, ¿no? Y en esta otra lámina tenemos igual al usuario, dice, ¿no? Sigue él meditando, dice, tal vez no me entendieron. Quizás, ¿no? Quizás el analista de sistemas no logró entender lo que él finalmente quería. Y eso también es una realidad. Entonces, ¿qué hacer, no? Para evitar estos sinsabores, tanto por parte del usuario como del analista, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes para evitar estas situaciones que se pueden dar en la vida real? ¿Cómo enfocarían ustedes esto? Para evitar de repente que el usuario quede, digamos, insatisfecho, o que de repente el usuario esté un poco triste y diga, no, esto no es lo que yo quería, o quizás no me supieron entender. ¿Cómo revertiríamos esta situación? ¿O por qué creen ustedes que se da esta situación? ¿Ideas? ¿Su opinión importa? Diana, Jonathan, Julio, ¿por qué creen ustedes que puede darse esta situación? ¿Qué creen ustedes que puede haber fallado? ¿Qué falló? ¿Por qué el usuario no está contento con la solución informática? ¿Ideas? Es muy probable porque no participó en la interacción, ¿no? No recibió el feedback o en todo caso la visualización de qué estaba construyéndose, ¿no? Entonces, al visualizar hay una aceptación implícita y podría darse una conformidad implícita también conforme vayan entregando los. Muy bien, Julio, excelente. Has hablado algo importante, ¿no? El papel que juega el usuario al momento de presentar una solución, ¿no? Más allá de decirle, dígame usted, usuario, qué es lo que necesita sistematizar, más allá de lo que él te pueda decir es, hazlo participar, ¿no? Como tú has dicho, una retroalimentación. Y una vez que ya el especialista canalizó, ¿no?, los requerimientos, volver a conversar con el usuario. Mira, esto es lo que tú necesitas, esto es efectivamente lo que yo he logrado entender de tus requerimientos, está bien, ¿no? La retroalimentación. Muy bien, Carlos, ¿ideas? Otra cosa es porque a veces el diseñador o el programador solo piensa para él nada más y no está pensando como debería pensar el usuario, ¿no? Muchas veces el programador se comete ese error. Solamente se enfoca en que salga su grid view, que jale la consulta. Exactamente. Sí, es verdad, otro punto interesante. Muy bien, gracias. Diana. Porque desde un comienzo no se levantaron bien los requerimientos, probablemente. Ya, o sea, hubo un problema en la identificación de requerimientos, ¿no? Porque de ahí se parte de los requerimientos de usuarios, se tiene que clasificar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información? Ok, muy bien, excelente. A ver, ¿quién más está por acá? Jonathan, ideas. Jonathan, ¿estás? Jonathan no está, se fue a comprar el pan. Okay. Que se había pegado. Ah, se te había, ya, ok. A ver, Jonathan, tu opinión importa, te escucho. ¿Por qué crees tú que se da esta situación de insatisfacción a veces entre el usuario y el sistema, ¿no? Dentro de lo que tú, más o menos tus compañeros han intervenido. Es porque no se, pues el análisis no se hizo tan profundo, tal vez. Falló la etapa del análisis, entonces. Ya, ok. O tal vez se hizo un análisis, pero superficialmente, no digamos, a nivel funcional, ¿no? Pensando más en el usuario. Ah, ok, perfecto, ¿no? Importante. Entonces, todos llegamos, creo yo, a la misma conclusión, ¿no? El análisis, más allá de hacer levantamiento de información y de canalizar qué es lo que quiere el usuario, es más allá de entender, es comprender, ¿no? Entendimiento más comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente el usuario quiere? Y claro, aquí, como dijo y retomo la intervención de Julio, ¿no? Tiene que haber también una interacción constante con el usuario por parte del especialista, por parte del analista, de la persona responsable, de plantear los prototipos, de plantear, en este caso, las interfaces que luego se tendrán que llevar pues a fase ya de producción, de implementación. Y es importante que obviamente el usuario sepa lo que vamos a hacer o vamos a plantear y que él pues nos dé la conformidad, ¿no?
Entonces, el análisis y el diseño pues son las etapas claves antes de pasar a la fase de desarrollo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos la interrogante, dice, al final del ciclo de desarrollo del sistema, ¿qué cosa hay? ¿No? Y bueno, ahí sigue el usuario, ¿no? Pensando con su sistema definitivo. Entonces, la experiencia, dice, demuestra que no siempre se definen los requerimientos en forma, y aquí viene lo que ustedes han participado, ¿no? No siempre vienen pues de forma completa, no siempre vienen de forma correcta y sobre todo consistente, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? El análisis de requerimientos es clave, es fundamental para poder entonces identificar qué es lo que realmente quiere el usuario respecto al proceso o procesos de negocio que nosotros hayamos identificado de forma previa, ¿no? Y que naturalmente pues se dice que muchas veces los requerimientos no siempre están completos o no siempre son correctos. Entonces es importante de repente hacer hasta un segundo o tercer análisis, ¿no? Como dijo hace poco Garrido, ¿no? Profundizar, hacer un análisis mucho más profundo de los requerimientos, pero donde intervenga pues el usuario y que tengamos nosotros el punto de vista del usuario, ¿no? Estamos ya teniendo los requerimientos claros, presentemos prototipos, presentemos los pantallazos, ¿no? Mira, así va a funcionar este proceso. Estas son las opciones que vas a tener. Estos son los campos que vas a visualizar en el formulario. ¿Por qué? Porque están ajustados según tus requerimientos. Hay algo que te falta, hay algo que tú consideres que en la interfaz debes visualizar, hay algo que tú necesitas visualizar en la interfaz. Quizás quieres ver la fotografía del cliente, quieres ver la fotografía del producto, quieres de repente tú dentro de la misma interfaz hacer una búsqueda en línea, quieres hacer una búsqueda sensitiva. Entonces, todo eso es importante, hacer reuniones con el usuario y presentarle avances del prototipo para que él nos diga su punto de vista, ¿no? Su opinión, su parecer, porque finalmente, como dijo Carlos, ¿quién es el que va a usar el sistema? No es el desarrollador, es el usuario. Uno realiza un sistema de información, realiza una aplicación móvil, realiza un software de escritorio o una aplicación web, no para uno, no para que uno lo termine usando, sino para que el usuario lo utilice. Y en medida posible, esta solución que vamos a luego implementar, a codificar, a programar, pues tiene que estar, digamos, en función a lo que realmente el usuario espera del sistema de información. Y las interfaces es el medio, digamos, clave entre el usuario y el sistema, ¿no? Entre la base de datos y el usuario, pues están las interfaces del sistema. Entonces es importante que estos controles, estos objetos que vamos a introducir como interfaz, como prototipo, estén de acuerdo a los requerimientos del usuario y se ajusten al tipo de datos o información que ellos quieren visualizar dentro de esa interfaz, ¿no? En este caso, pues, tenemos que hacer, claro está, todo un modelamiento, ¿no?, de los requerimientos. Muy bien, a veces resulta difícil, dice, para el usuario revisar todas las especificaciones, ¿no? Pasa que también a veces el analista, ¿no?, como muy, digamos, especialista, ¿no? Él a veces el analista también no le explica al usuario, ¿no? No hay esa retroalimentación, ese feedback, y lo que hace el analista, pues, analiza y documenta. Esa es la realidad. Los analistas les gusta documentar. Y hacen, pues, sus requerimientos de requerimientos, y hacen, pues, sus archivos, ¿no?, su documentación propia de su profesión. Y a veces pasa que el analista le dice, muy bien, señor usuario, tenga, aquí están sus especificaciones, esto es lo que usted tiene que leer. Le da tomos, bueno, aquí en la imagen se ha puesto como tomos, pero se le da pues hojas de hojas y le dice, sí, aquí están las especificaciones de su sistema, léalo. Entonces, el usuario de repente, algunos de repente lo van a leer, otros de repente van a mirar las hojas y van a decir, pucha, veo un montón de tablas, veo un montón de cosas que no entiendo. Sí, bueno, sí está bien, procede, implementa. Pero yo creo que aquí es donde el analista tiene que explicarle, ¿no? O sea, miren, esto funciona de esta manera, esto se va a dar de esta forma, porque aquí todavía están en fase de análisis-diseño. Entonces, antes de pasar al diseño, pues hay que tener claro qué es lo que el usuario quiere para luego diseñar en función a lo que el usuario ha planteado. Y ya una vez que tengamos la aprobación, el visto bueno, el checklist del usuario, recién digamos, perfecto. Tenemos nuestras interfaces aprobadas, tenemos nuestros prototipos aprobados, esto es lo que quiere el usuario. Ahora sí, señor programador, pase usted a hacer todo el desarrollo del sistema en función
a los requerimientos que se le están entregando sin alterar las especificaciones del usuario. Y naturalmente de esa manera pues tendremos un sistema acorde a las necesidades del usuario, ¿no? Entonces, dentro del ciclo de vida pues tradicional, ¿no?, de los sistemas de información, pues aquí lo han especificado en 4 fases, ¿no? Análisis, diseño, implementación y el tema de mantenimiento. Otros autores ponen, ¿no?, entre la implementación y el mantenimiento ponen las pruebas, y particularmente yo entre pruebas y mantenimiento pues considero que debería haber incluso una fase más, que es la fase de auditoría. ¿Por qué? Porque todo sistema también debe de ser auditado en el tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida. Bueno, en la primera parte, lo que es el análisis, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, básicamente, hacer un estudio preliminar de qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que el usuario quiere, hacer, claro está, un levantamiento de información. Cuando hablamos de levantamiento de información, básicamente es incluso solicitar la documentación que maneja la empresa, ¿no? Dependiendo del proceso que vayamos a sistematizar. Si a Diana le dicen que tiene que hacer un sistema de emisión de planilla de pago o emisión de planillas y pago al personal, entonces yo creo que Diana en su sano juicio lo que tiene que hacer es mínimo decir, señores, ¿y dónde está la planilla? ¿Cuál es el modelo de planilla de pago? ¿Qué datos maneja la planilla? ¿No? Ella tendrá que pedir ahí documentación. ¿Y cuál es la boleta de pago? ¿Y qué datos se reflejan en la boleta de pago? ¿No? ¿Y dónde está el tema de las retenciones, aportaciones, CTS, etcétera, etcétera? Y seguramente Diana dirá, bueno, pero si quieren que también emita el tema de las boletas de pago, la pregunta es, ¿solamente se va a sistematizar el proceso de emisión de planilla? ¿O es que también manejan ustedes otro tipo de contrato? Porque hay tipos de contrato. Hay contratos jornada completa, medio tiempo. Por ejemplo, en el caso del Estado se llama orden de servicio, o los famosos CAS. Y si es una entidad privada, pues está, por ejemplo, también los contratos por locación de servicio. No es otra cosa que recibos por honorarios. Y por los que están en recibos por honorarios, pues obviamente no están en planilla. Pero en algunas empresas sí aplican descuentos. Por ejemplo, las tardanzas, las faltas, etc. Y eso a veces también puede que se refleje en el tema del pago, ¿no? Previo contrato firmado entre el cliente y la empresa. Entonces, ¿cuán importante, jóvenes, es entender el proceso de negocio, los documentos que se manejan, qué tipo de información se maneja? Y si hay documentos que nosotros no tenemos acceso, debemos de solicitarlos para poder analizar y ver qué tipo de información maneja en cada documento. Si no, Diana, ¿de dónde crees tú que van a salir los datos para la base de datos? ¿De dónde crees tú que vas a tener la información a considerar en tu modelo relacional, en tu futuro database? Pues no van a salir de la nube, ¿no? Tienen que salir los documentos, tienen que salir del levantamiento de información que van a tener que realizar, ¿no? Tomando como ejemplo tu persona, pues tendrías que realizar, ¿no? Entonces, esto en cuanto al análisis, pues, primero es el estudio preliminar del caso, ¿no? Analizar la casuística, la problemática. 2, hacer levantamiento de información. Si hay documentos, solicitemos esos documentos a la empresa para poder entender qué tipo de información manejan en cada uno de esos procesos. 3, definir bien cuál es el problema, definir bien cuáles son los inconvenientes en cuanto al procesamiento de datos. De repente puede que hayan deficiencias en el procesamiento de la información. Cuando digo procesamiento de la información, estoy hablando en los cálculos que se puedan realizar. Que de repente el usuario, pues como todo es manual, agarra su calculadora y empieza a multiplicar, a sumar, o simplemente lo hace de forma intelectual, pero esto también puede fallar y en algún momento se pueden cometer errores. Errores de cálculo, errores en el procesamiento de los datos, y naturalmente eso puede afectar al negocio. Entonces, ¿es importante entender, comprender el problema? Sí, pero para eso hay que definir. Y cuando digo definición del problema, es, digamos, de especificarlo, redactar el problema. Es como que tú vas a hacer una redacción y explicas a detalle, punto por punto, qué deficiencias, qué inconvenientes, qué necesidades tiene la empresa con respecto a determinado proceso de negocio. La siguiente fase pues tiene que ver con la elaboración ya del modelo funcional del sistema actual. Y cuando hablamos del modelo funcional, pues tranquilamente puedes aplicar de repente BPMN, ¿no? La metodología Business Process Management, que es básicamente a través de la herramienta Visai, por ejemplo, que tú puedes modelar un proceso de negocio, ¿no? Para poder entender cómo es que funciona el sistema actual.
Y cuando decimos el sistema actual, el hecho de que el proceso de pedido o facturación se haga de forma manual, estamos hablando de esa forma de trabajo. Ese sistema en ese momento en la empresa es manual, no está 100% sistematizado todavía. Entonces, podemos representar un modelo de la situación actual de la empresa a través de un diagrama en Visage, tranquilamente, para entender cuáles son los pasos, los procesos, el flujo, ¿no?, que se realiza dentro de la empresa como situación preliminar, y luego podemos hacer un análisis y representar cómo es que sería ese proceso post-implementación, para ver dónde está la mejora, para ver, por ejemplo, la reducción de tiempos, ¿no?, que quizás en el caso actual, en el cual se está dando, pueden haber ciertas deficiencias. Luego tenemos que hacer una determinación, claro está, de cuáles van a ser los requerimientos, ¿no?, del sistema a nivel funcional y requerimientos no funcionales. Y también pues debemos hacer una descripción y evaluación de las alternativas, ¿no?, que se van a tener que considerar hasta finalmente tener la aprobación de esas alternativas. Cuando hablamos de descripción y evaluación de las alternativas, estamos hablando de que ese proceso que ahora se realiza de esa manera, entonces, ¿cómo es que ahora sería? Va a haber un logueo, va a haber una autenticación, vas a hacer, de repente vas a utilizar, si es un sistema, por ejemplo, de control de asistencia, vas a usar un photocheck, vas a usar códigos de barra, vas a usar un sistema QR, vas a usar lector biométrico, quizás de huella digital, etcétera. Entonces tú ahí lo que haces es presentas alternativas, ¿no?, para someter a una evaluación y aprobación por parte del cliente, si es que está conforme, ¿no?, de las alternativas que estás tú presentándole y con qué quieren ellos trabajar. Tú recomendarías que de repente sea lo mejor de forma biométrica, pero de repente alguien te dice, no, mire, esto es muy costoso, por ahora con códigos de barra, o de repente con su documento de identidad, no sé. Habría que analizar, ¿no?, cuáles son las distintas alternativas. En una empresa vi, por ejemplo, que para el acceder a ciertas áreas hacían reconocimiento de iris. Había un dispositivo, un equipo donde venía la persona, ponía ahí su mentón y empezaba el sistema a hacer un reconocimiento del iris, de la córnea. Y si era el iris correcto que tenían ellos almacenado, la puerta se abría, ¿no? Y sería, ¿no?, acceso, ¿no?, completo, una cosa así. Y el usuario accedía se abría la puerta, ¿no? Un tema de marketing, en realidad. Hay una empresa que dedicaba a hacer soluciones informáticas y como parte de cierto caché tenían pues su entrada, ¿no? Y para entrar a las oficinas, todos se paraban en ese dispositivo, hacían el reconocimiento de iris y la puerta se abría. Recuerdo como anécdota, llegó una señorita, ¿no?, y ponía ahí el iris y no le daba acceso, lo revocaba, ¿no? Y después se dio cuenta que estaba con lente de contacto. Entonces pasó un poquito de roche, ¿no?, porque tuvo que sacarse el lente de contacto para que pueda hacer el reconocimiento y la puerta se abre. Bueno, cosas que sí, pues así funcionan los sistemas, ¿no? Son exactos, son precisos. Pero, bueno, son alternativas que finalmente de solución que se pueden presentar dependiendo del proceso que ustedes quieran sistematizar, presentarán las alternativas de solución para que luego estas sean aprobadas. Todo esto, ¿dónde? En la etapa del análisis. Muy bien, luego viene el ciclo, dentro del ciclo de vida, la segunda etapa o la segunda fase, pues viene ya con la etapa del diseño, ¿no? Aquí básicamente ya lo que se hace es, se procede pues a elaborar, ¿no?, el modelo funcional del sistema propuesto. Hacemos ya aquí una serie de diagramas, modelos. Podemos partir de repente con el modelo relacional, ¿por qué no?, de la base de datos. Puede ser en la etapa del diseño empezar, profesor, con el modelamiento y diseño de la base de datos. Sí, ¿por qué no? Puedes empezar con eso para saber qué datos son los que vas a almacenar, para saber qué entidades son las que vas a tener en tu base de datos, qué atributos, qué relaciones, etcétera, y tener finalmente un modelo de entidad-relación acorde al análisis. Haces luego tu DER, tu diagrama de entidad-relación, ¿no? Seguramente usarás Erwin Data Modeler, y hasta ahí ya tienes el modelo o el diseño de tu base de datos, ¿no?, para que luego esto pues sea presentado, ¿no?, a la gerencia y sea finalmente pues aprobado. No vaya a ser que por ahí se nos vaya algún dato, algún atributo. Entonces es importante también la reunión siempre con la gerencia y con los usuarios para ver si es que nuestro modelo relacional de nuestra base de datos es acorde a los requerimientos que ellos finalmente están necesitando, ¿no?, o están solicitando. Entonces, en la fase también de diseño, ¿qué hacemos? La elaboración, ¿no?, la estructura
la estructura, perdón, el bosquejo de lo que serían nuestros formularios, de lo que serían pues nuestras interfaces, de forma tentativa, jóvenes, ¿ya? Y aquí por favor no se me traumen. Cuando uno presenta una interfaz, no significa que la interfaz que tú has diseñado es la definitiva. Esa interfaz puede en el tiempo, digamos, sufrir, en este caso, modificaciones. En algún momento tú has considerado de repente en tu interfaz 4 controles, y mañana son 6, y pasado son 8, y pueden, o se van incorporando, o pueden ir incluso disminuyendo el número de controles que tú puedas plantear en una interfaz. Y esto en la medida que te reúnas con los usuarios, te reúnas con la gerencia para someter a evaluación de lo que tú estás planteando. Oye, ¿está bien mi formulario? Queda, sí, prestamos tu informe. No, mira acá, esto no va, acá queremos un botón, pon un radio button, esto por favor quita. No quiero que la búsqueda se haga de esa manera. Entonces vas haciendo un feedback, como dijo hace un momento Julio, ¿no? Vas haciendo una retroalimentación de lo que vas a hacer. Cuando ya la gerencia dice, sí, esa es la interfaz, así queremos que funcione, debes tú de presentar siempre un avance y hacer en la medida posible que te sellen, ¿no? las interfaces, tu informe, si tú presentas informe, y haz que te firmen una rúbrica y un sello de aprobación, de que digan, vas bien, estos son tus interfaces, queda, para que tú luego recién pases ya a la fase de desarrollo con toda la tranquilidad del mundo y decir, listo, profesor, ya tengo mis interfaces, mi base de datos está ok, mis formularios me lo han aprobado, todo está excelente. ¿Qué me queda? Pasar ya simplemente a la codificación. ¿Por qué? Porque ya el usuario te dio el checklist, te dio la venia, te ha dicho, vaya con Dios, queda tal cual. Entonces ya no hay problema, ¿no? Ya tú con esa seguridad pasas naturalmente a la fase de implementación. Entonces, a eso se refiere en la etapa del diseño, ¿no? Según lo analizado, tendrás pues que diseñar, proponer, ¿no? Elaborar en algún momento bosquejos, ¿no? Tentativos de cómo serían esas interfaces, esos formularios, ya sean de escritorio, ya sean vía web o vía móvil, que se van a tener que implementar, ¿no? Y lo otro que debemos buscar en la etapa del diseño, pues básicamente es la aprobación finalmente de nuestro sistema propuesto. En la fase de la implementación, pues naturalmente ya es el desarrollo, ¿no? La programación, la codificación del sistema, poner ya, someter después de hacer el desarrollo, la codificación, ¿no? Y crear los algoritmos correspondientes, hay que someter el sistema a pruebas. Todo lo que se hace se tiene que probar. Entonces, ¿quién lo va a probar? ¿Quién va a decir si tu sistema está ok o está deficiente o hay cosas que faltan? O hay cosas que no funcionan, o que sí funcionan, o funcionan a medias? ¿Quiénes son? A ver, hace un rato por ahí participaron, ¿cómo se llama? Las pruebas de, empieza con la letra U. Las pruebas de U. Usuario. Usuario, excelente, no se me queden, ya, muy bien. Las pruebas de usuario, claro, porque finalmente pues el usuario es el que me va a decir, sí, está bien. Y claro, si tú haces una excelente labor, créeme que te van a volver a llamar para que vuelvas nuevamente a desarrollar otro módulo o otro sistema. ¿Quién está por acá? Pascual. ¿Cómo está Pascual? Buenas noches. Entonces, eso es importante, ¿ya? Y finalmente, una vez que se han hecho las pruebas del sistema, el usuario te dijo, excelente, queda, entonces ya recién puedes tú poner en marcha el sistema. Ahora sí dices, muy bien, profesor, estoy haciendo un sistema de escritorio, ya muy bien, entonces el sistema actual que utilizaba, ya lo desinstalamos y generamos el setup y hacemos la instalación masiva ya dentro de los ordenadores que manejan la empresa. Si fuera el caso de un sistema de escritorio. Si es un sistema web, pues es mucho más sencillo porque publicas la URL, ¿no? Y dices, muy bien, señores usuarios, anteriormente usaban este sistema, pues ahora ya la URL cambió y van a acceder de esta otra manera. Y les hacen link para que ellos ya empiecen a operar, ¿no? Con el sistema que finalmente tú hayas implementado, que en este caso sería pues el sistema web. Entonces, surge la siguiente pregunta, dice, ¿qué significa entonces poner en marcha un sistema? A ver si han estado atentos, ideas. Aldo Guerrero, ¿estás? Aldo. Sí, sí estoy. ¿O Pascual? Sí, Sí, te escucho. A ver, Aldo, voy contigo. ¿Qué significa entonces poner en marcha un sistema? Ideas. Significa que
que lo mandas a producción. El poner en marcha es ponerlo ya en producción. ¿Estás seguro? Mira, está enumerado, ¿ah? 3.1, 3.2, 3.3. ¿Qué hacemos? Poner en marcha. Claro, ponerlo en producción ya, pues no, porque la prueba de sistema... No, todavía no en producción, ¿no? Lo pones en el cliente En funciona. en funcionamiento. Funcionamiento, profe. Ya Claro, producción ya pues pasó, claro. ya producción es desarrollo del software. Sí, pues Aldo está pensando todavía que va a seguir sin cuarentena. Claro, ya se viene. Claro, así es. El puesto en marcha básicamente es ya poner en funcionamiento, pues joven, ¿no? Porque ya se desarrolló, ya programaste, ya codificaste, ya lo probó el usuario. ¿Y ahora qué hago? Ya pues ponlo en marcha, ponlo en ejecución, ¿no? Algo que los usuarios ya utilicen el sistema. Eso es el poner en marcha, ¿no? Muy bien. Bien, acá dice puesta en marcha, pues es la actividad, dice, de traslado, ¿no? De una aplicación que ya fue aprobada, ¿no? Ya en el ambiente de producción. Y obviamente, pues hay que hacer todo un acondicionamiento, incluso de repente de las sucursales o locales que tenga la empresa. Eso también va a depender, ¿no? A quién estemos haciendo el sistema. No es lo mismo hacer un sistema para una pyme o MIPE que para toda una organización, ¿no? Para toda una empresa que de repente tiene varios locales o varias sedes. También tiene que haber un tema de organización con el cliente. Ya viene pues el hecho de entregar, ¿no? Por eso se ha puesto en marcha, entregar ya la aplicación que finalmente le hemos probado. Sabemos que no hay errores, sabemos que todo está ok, ¿no? ¿Sí o no, Carlos? No voy a hacer que por ahí estás con tu NetBeans, ¿no? Dices guardar, profe, salió el mensaje, registro guardado. Y en JTable, ¿a dónde está el registro? Profe, no se visualiza. Pero el mensaje dice que ya se guardó. A ver, ándate a la tabla. Select asterisco from, ¿no? Profe, no hay en la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me está engañando el sistema, me está diciendo que ya registro guardado con éxito. Y de repente me voy a la tabla y en la tabla no hizo inserindo. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó seguramente el dato por ahí, ¿no? Algo pasó con el procedimiento, o de repente hay que poner un try catch, o de repente hay que poner un controlador de error, qué sé yo, pues no habría que ver qué cosas podría estar pasando en el caso que el dato o no se inserte, o no se actualice, o no se elimine, ¿no? Entonces, tiene que haber, obviamente, una probación, ¿no? Tenemos que probar que lo que hemos hecho funciona y que no hay errores, ¿no? Debemos también de elaborar, dice, datos en vivo. Claro, o sea, es probar el sistema en vivo, que el cliente vea de que hay una interacción y que el sistema responde, ¿no? Por otro lado, también tiene que haber la carga de datos en vivo. Otro punto importante, entrega de documentación. Cierto, todo sistema de información tiene que tener una documentación. Es decir, profesor, que no solamente es que yo haga el sistema, funcione a lo Walt Disney, todo ok, y ahí termina el asunto. No, tienen que hacer una documentación. Cuando uno desarrolla un proyecto, tiene que documentar el sistema. ¿No? ¿Para qué crees que te han enseñado RUB? ¿Para qué crees que te han enseñado a hacer tu diagrama de clases? ¿Para qué crees tú que te han enseñado a hacer tus diagramas de caso de uso? ¿Para qué crees tú que te han enseñado gestión de proyectos? ¿Para qué te han enseñado a hacer un cronograma de actividades? Un diagrama de Gantt. Porque todo eso lo tienes que documentar y presentar el informe técnico del sistema. Todo eso va documentado y se le entrega a la gerencia. Venga, señor, aquí está su proyecto, acá está su sistema documentado. ¿Estamos? Se dice que todo sistema tiene que tener un documento aparte de la documentación de usuario. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo se llama ese documento que entregamos? Cuando entregamos el software, cuando entregamos los instaladores o cuando ponemos en funcionamiento el website, hay que hacer empieza con M. ¿Quién me dice cómo se llama ese documento? Manual. Manual de usuario. Gracias, Diana, lo máximo. Diana siempre con las palabras completas. Claro, pues no me dan manual así, no, es manual de usuario. Pero no es el único manual de usuario, hay otro tipo de manual, aparte del manual de usuario. Algunos sistemas he visto que tienen, por ejemplo, el manual de configuración, manual de instalación, y el manual de usuario tiene que ver con el manual del funcionamiento.
donde está paso a paso. Haga clic en el botón tal, para hacer una búsqueda, haga clic en el botón tal, para actualizar, haga manual de usuario. Cuando el usuario mira tu interfaz y dice, ¿y ahora qué hago? Vaya al manual de usuario, entonces agarra su manual de usuario, ¿no? Su poquito, y empieza a mirar, ¿no? A ver, registrar pedido, paso 1, y empieza a leer, haga clic, se va guiando. Y tú dirás, ¿alguien me puede decir por qué es importante crear un manual de usuario? Ya sé que me van a decir para orientar al usuario, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos un manual de usuario? ¿Quién me da la respuesta? ¿Acaso no lo tenemos que capacitar a los usuarios en el funcionamiento del sistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay que capacitarlos a los usuarios o no? ¿O le entregamos al usuario así, a ciegas? Ya toma, ahí está el sistema, tú ve cómo funciona, pero ahí está. ¿Hacemos eso en la vida real? ¿O hay una capacitación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ideas? ¿Debemos de capacitar al usuario? Y se capacita, profe. Sí, se debe de capacitar. Pero ¿sabes por qué es importante el manual de usuario? ¿Qué pasa, si, Carlos, si a ese usuario que tú has capacitado, en 2 meses le dicen, bye bye, gracias por su servicio, ha sido un... Julio Pérez, muchas gracias, ha sido un gusto trabajar con usted, ha sido un excelente trabajador, pero hemos decidido ya no contar con sus servicios y entra mañana Jonathan Garrido, por ejemplo. Entonces, ¿quién lo va a capacitar a Jonathan Garrido? Nadie, porque el capacitador ya capacitó a todos y entregó el sistema funcionando y se fue. Entonces, lamentablemente, estoy tomando el ejemplo, lamentablemente a Julio ya lo capacitaron, pero ya ahora Julio han decidido ya no contar con sus servicios. Y ahora va en reemplazo de Julio, pues entra Garrido, y la pregunta es si quién explica a Garrido. O sea, el gerente dirá, fácil, Garrido, agarra tu manual de usuario, ¿ya? Lee tu manual de usuario y usa el sistema. Para eso está el manual de usuario, para que el usuario generalmente se guíe, ¿no? Porque cuando se capacita a un usuario y luego ese usuario no trabaja en la empresa, pues en los manuales de usuarios están todas las configuraciones o lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, es parte también de la documentación, pues sí. Asignar responsabilidades, sí, pues en todo sistema también tendrá que haber roles, haber perfiles de usuario y pues, naturalmente tienen que también hacer eso, ¿no? Y finalmente, pues determinar ya el fin de la instalación, ¿no? Que ya con eso se cierra lo que es la puesta en marcha del sistema de información, ¿no? Y finalmente, pues está el tema de la última fase, ¿no? Que es el tema, pues, del mantenimiento de los sistemas. Que esta básicamente ya es la última fase del ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información, donde aquí los sistemas de información, pues, son constantemente, sistemáticamente, ¿no? Mejorados, reparados, por así decirlo. En el tiempo siempre van a haber ciertos mantenimientos que van a tener que, en este caso, desarrollar. Y naturalmente, pues, son 4 los tipos de mantenimiento que hemos dicho, ¿no? Mantenimiento preventivo, el correctivo, el adaptativo y también el perfectivo, ¿no? Entonces, esos son los tipos de mantenimientos y claramente en cada uno de ellos se realizan distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el mantenimiento correctivo, básicamente es para poder reparar, ¿no? Posibles fallas, de ahí su término correctivo, que puedan darse quizás durante el funcionamiento del sistema o de repente en el proceso de diseño o de programación o de codificación o incluso en la propia implementación, ¿no? Entonces, si es que ocurre alguna falla o algún error, tendremos que seguramente hacer el mantenimiento correctivo del caso. El mantenimiento adaptativo, pues básicamente es para que las funcionalidades del sistema sigan mejorando, sigan evolucionando, a la par con los changes del negocio, con los cambios del negocio o de las propias TICs, de las propias tecnologías de la información y comunicación, que puedan seguir apareciendo y que de repente gerencia ha dicho, mira, ¿sabes qué? Si antes el sistema de control de asistencia era mediante, no sé, código de barras o código QR, pues ahora no, ahora pasamos al sistema biométrico, porque en ese momento se aprobó que el sistema sea con lectura de código de barras, pero ha pasado ya 1 año, 2 años, y la gerencia ha decidido que pues ahora sea un sistema de control biométrico, de repente están ya en mejores condiciones a nivel económico y quieren hacer ese cambio. Entonces habrá que al sistema hacer una adaptación, un mantenimiento de tipo adaptativo. ¿Por qué? Porque el proceso ya existe, funciona, simplemente lo quieren adaptar, quieren incorporar un pequeño cambio en la funcionalidad del proceso. El mantenimiento finalmente perfectivo es para agregar pues las nuevas funciones, ¿no? Por parte del sistema, básicamente para mejorar pues el desempeño del mismo.
Y el mantenimiento pues preventivo es para evitar pues posibles problemas, ¿no?, que puedan darse en el sistema actual o quizás en el futuro, y para evitar justamente esos problemas a futuro pues tenemos que hacer un mantenimiento preventivo. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta por parte de ustedes, Carlos, Aldo, Diana, Jonathan, Julio, Pascual. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Todo claro, como el agua. Ok, es un tema en realidad sencillo, no es un tema complicado, simplemente es repasar cosas que ustedes ya manejan. Y bien, pues, ¿quién tenemos por acá? Ya tenemos al ingeniero Tomio Higa, que está puntual el día de hoy. Bien, ingeniero Higa, ¿cómo está? Buenas noches. Ya estamos con la hora, ingeniero. Lo voy a dar pase ya a su persona para que usted pueda continuar con su clase. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias por su atención. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿Ya listo para la clase? Ah, sí, continúe, nomás no hay problema. No, ingeniero, no quiero abusar de su El confianza. todo bien, lo escucho siempre también. Ok. Todo claro era. El todo claro, sí. Bueno, yo voy a esperar hasta el domingo las actividades, ¿no? Las tareitas y los foros, ¿no? Para que me saquen 20. Ya, si no sacan 20 ya, no quedan 20. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Conmigo será hasta el día de mañana y los dejo con el ingeniero Diga para que continúen su clase. Que tengan una feliz noche. Chau. Nos vemos. Mañana, profe. Hasta mañana, nos vemos. Cuídense.